A fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, al doctor Emilio Suárez, constitucionalista y catedrático universitario, y a la concejal Luz Helena Coloma, que ya se acaba de unir, nos acompañará vía telefónica. Los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, comencemos antes de ir al análisis y a la parte jurídica. Escuchemos lo que nos dice la concejal Luz Helena Coloma. El día de ayer, en una reunión inusual de un alcalde que ustedes ya lo sacaron del cargo, diríamos, y que además de haberlo removido, el contencioso electoral dijo que habían hecho bien, que la remoción era correcta, que el proceso ha seguido y que por lo tanto está sacramentado. Pero acudir a una sesión convocada por él, y más aún para hacer lo que pasó, Luz Helena, ¿están cayendo ustedes en la cancha, y parece que en la cancha de vóley, del exalcalde? Bienvenida, buenos días, Luz Helena. Buenos días, Francisco, y muy buenos días a Emilio y a José. Un honor con ustedes dialogar sobre este penoso y terrible tema. A ver, sobre esto hay muchas interpretaciones y creo que todas son válidas y legítimas, que estamos cayendo en la cancha de él, que somos unos vagos y que no trabajamos, que deberíamos ir al consejo, no, que no deberíamos ir. Lo sucedido ayer, del haber ido ayer y dado quórum, fue producto de algunas reflexiones entre varios de los concejales, y algunos consideraron que no irían, que no debían prestarse para el juego que el alcalde tuvo y suele tener, y que es el de la confrontación. O sea, si no vamos, repito, somos unos vagos que no les interesa Quito, y si vamos le estamos legitimando. Yo creo que en ese sentido, como digo, puede haber un sinnúmero de reflexiones, pero hay una realidad, y es que hay una decisión judicial, una decisión de un juez constitucional que legitima o ilegítimamente, que nos guste o no nos guste, y parece que es bastante irregular el procedimiento por el cual se llega a esa decisión, le dice al Consejo, le dice al Banco Central en respecto a las claves que debe otorgar al alcalde, y le dice al vicealcalde que debería asumir las funciones: cuidado, ustedes no pueden hacer nada. La decisión que tomó el Consejo está suspendida hasta que la Corte Provincial se pronuncie. Ese es el fallo otorgado de manera express en 3 horas, muy raro, y por el cual está cuestionado. El alcalde hace la lectura de que la justicia me ha dado la razón en ese sentido, cuando vemos que es un juez que ahora está suspendido el que le configuró. Pero él, perdón, Luz Helena, pero él, cuando nos dicen vagos, no, la ciudad les ha visto trabajando para lograr institucionalidad, y eso de vago seguramente lo dice el alcalde que ahora quiere asumir el cargo, pero lo que hay es que prohibir ya el ingreso. Sí, hay que respetar, ya les vamos a consultar a nuestros dos invitados, pero legitimar, ponerse al nivel que se pone el alcalde o el exalcalde ya, parecería, Luz Helena, que pierden más el consejo que lo que gana, ¿o no? Sí, podría ser. Yo respeto esa lectura, y es verdad que él tiene una forma de confrontar que sin duda es muy cuestionable y es muy rastrera, si se quiere. Y yo personalmente acudí al consejo ayer porque consideré que era importante decirle, y sobre todo utilizar ese espacio que sin duda iba a tener una gran atención mediática para exhortar a los jueces que tienen en sus manos el destino de Quito, pero parece que Yuda tiene en sus manos a los jueces. No sé si es que esto es así, pero parecería que por Dios tomen una decisión
con la misma celeridad, ya no pasó, con la que tomaron la decisión de la medida cautelar, es decir, actúen en favor de Quito de manera rápida, transparente y de frente a la ciudad para poder destrabar esta situación, porque el otro escenario es, sí, y yo también lo he planteado, bueno, vamos al Consejo, posesionemos al alcalde Guarderas y vamos al despacho y nos tomamos del despacho, ya, pero tienes una decisión de un juez. Entonces, el juego del exalcalde me imagino que será, no, pues ahora hay que seguirles juicio penal a estos que se están están desobedeciendo la resolución, y es enlodar al Consejo. Y dañar lo que debe comenzar y comenzar bien, eso se entiende. Entonces, antes de ir al análisis, le quiero pedir al señor doctor Suárez, a Emilio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, la doctora Obando, y algunos sostienen que fue esta amenaza de la doctora Obando diciendo que si no vienen 3 veces a la sesión podrán ser iniciados un proceso de destitución a los concejales, y la doctora Obando se olvida que ella es nombrada procuradora del municipio por un alcalde removido, y por lo tanto a lo mejor el propio cargo que a ella le han encargado no existe, ella no tiene nombramiento. Pero sí, funciona esto. Jurídicamente, doctor Suárez, estos 2 temas a los que ha acudido constitucionalmente, aplicando la ley el exalcalde de Quito, modifican la resolución de remover. El contencioso electoral no se supone era la última etapa, y claro, las dudas que generan todo este entramado jurídico y que está usando todo el exalcalde, generan dudas, y claro, un municipio iniciar con dudas también es difícil. Bienvenido, Emilio, buenos días. Buenos días, Francisco. Para mí es un gusto estar el día de hoy compartiendo con sus radioescuchas, también compartiendo el panel con José, con la concejal Luz de Lema. Pero bueno, en cuanto a su consulta, en cuanto al tema de la Procuradora Metropolitana, a mí sí me ha llamado la atención que ella adopte una posición bastante personalizada en cuanto a la defensa del señor Yunda. Ella es, como usted muy bien indicó en la introducción a esta pregunta, ella es abogada del municipio, de la institución, del órgano. No es abogada personal, ni mucho menos del señor Yunda. Y claro, ella ha tomado una posición bastante personal, lo cual llama la atención, y además, desde mi punto de vista, ha denotado un poco de ignorancia en cuanto a la aplicación de algunas figuras del COTAD, porque efectivamente en la sesión, si no me equivoco, del día martes, ella amenazó a los concejales con un proceso de destitución del cargo si es que no asistían a las sesiones del consejo. Y ahí me refiero a ignorancia porque el COTAD no establece una figura de destitución de los concejales, establece una figura de remoción de los concejales, que es exactamente el mismo procedimiento que se le siguió al señor Yunda, de remoción del cargo, y por lo tanto es un proceso que incluso él lo ha cuestionado y ahora él quiere aplicar a los concejales de forma un poco curiosa e ilógica, pero es el mismo proceso y se requieren incluso 15 votos para remover a un concejal, votos que además debería contar con la anuencia de los concejales que hoy están en contra de la posición y de las actuaciones que él está teniendo. En cuanto a las acciones que él ha presentado, que era su segunda pregunta, Francisco, él ha armado un entramado jurídico. ¿Y a qué me refiero? Justamente la vía adecuada y eficaz para cuestionar el procedimiento seguido en la remoción del señor Yunda era la consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral, y justamente él fue al Tribunal Contencioso Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral indicó claramente que no se había violado ni el debido proceso ni ninguna formalidad. Sin embargo, de forma paralela, curiosamente, presentó una acción de protección, aquí, a mi juicio, equivocadamente, porque lo que cuestiona es el informe de la comisión de mesa, no la resolución del Pleno del Consejo, y lo que hace la jueza Domínguez, cuestionada, es dejar sin efecto el informe de la comisión de mesa, pero la resolución del Consejo sigue vigente porque no fue cuestionada. Sin embargo, viendo estos problemas jurídicos que se causaron por su propia petición, él presenta una medida cautelar constitucional, lo que nos tiene discutiendo el día de hoy. Y esa medida cautelar
lo que cuestiona en este caso sí es la resolución del Consejo, curiosamente. Y dicen la acción de protección, en la apelación de la acción de protección, se puede dejar sin efecto eventualmente la resolución del Consejo, por tanto usted, señor juez, suspenda la ejecución de esa resolución. Algo que no tiene sentido porque, insisto, en la demanda de la acción de protección no se cuestionó la resolución del Consejo y el juez le da la razón. Efectivamente, el día lunes hay la audiencia de revocatoria de estas medidas cautelares constitucionales. La expectativa, desde mi punto de vista personal y jurídico, es que esa medida cautelar es improcedente, el juez debería revocarla, y la expectativa es que la jueza, de hecho, del día lunes, la revoque inmediatamente. No que difiera la audiencia, no que se espere más tiempo. Creo que las circunstancias de la ciudad, las circunstancias de una cefalía tremenda que tenemos en la ciudad, no pueden esperar a un diferimiento de la audiencia para que se tome una decisión. Además, recordemos que como el juez Soto, que fue el que dictó las medidas cautelares, se encuentra suspendido, el Consejo de la Judicatura dijo que lo van a sustituir jueces semanales. Entonces, ojalá no pase que la jueza del día lunes suspenda la audiencia para el siguiente lunes cuando ella ya no es competente y venga otro juez y diga yo tengo que realizar nuevamente la audiencia. Estoy poniendo... Sí, pero está poniendo el dedo en la llaga, Emilio, porque con esa estructura de amigos y exfuncionarios no sería raro que el día lunes una jueza difiera y por algún pedido del propio exalcalde se pueda diferir. No sé si encuentra ese espacio jurídico para que lo que usted muy sutilmente nos sugiere, si hay un entramado jurídico y un entramado administrativo para alargar esto. La verdad es que las atribuciones que antes tenía el Consejo de la Judicatura para intervenir con los jueces se han limitado bastante. De hecho, con la Corte Constitucional actual se han limitado bastante. Mi expectativa es que no haya ningún tipo de influencia desde los órganos internos de la función judicial en contra de los funcionarios judiciales. Efectivamente, en las noticias han sacado que algunos funcionarios tienen alguna relación con el señor Yunda. Yo esperaría que eso no incida en la decisión de la jueza del día lunes. Toda la ciudad tenemos puestos los ojos sobre la jueza y efectivamente, como bien indicaba Luz Helena, lo que se espera es que se revoque esa medida cautelar y que Santiago Guarderas pueda asumir la alcaldía, algo que curiosamente también el día de ayer circuló una convocatoria, una sesión de consejo para nombrar vicealcaldes. Sí. Entonces, son irregularidades, son procesos, la verdad, tirados de los cabellos que llaman la atención por parte del señor Yunda, pero efectivamente esperamos que el lunes haya una resolución en firme y esta cefalía tan grave que estamos viviendo como ciudad se solucione. Quiero saludar nuevamente al doctor José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, el panorama y la visión desde la concejal Luz Helena Coloma, el panorama de Emilio en la parte jurídica, la interpretación política, y algunos dicen, bueno, está dando pelea el doctor Yunda, quiere... Yo digo, bueno, está dando, parece el partido de vóley y un alegador ahí que quiere un tercer tiempo, que tercer tiempo ya no hay, esto no es un partido de vóley. José, ¿hay una salida adicional que no sea esto que con racionalidad tanto Emilio como Luis Helena han dicho, oigan, vamos a cubrir las decisiones para iniciar bien lo que queda de esta alcaldía? José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Buenos días a Luz Helena, a Emilio, un gusto, y también a toda la audiencia de Radio Democracia. Francisco, gracias por la invitación. A ver, ya en este punto lo que estamos haciendo todos es llorar sobre la leche derramada, pero esto no debió llegar al punto donde está. Aquí lo que hubo fue una absoluta, si en la alcaldía era cefalía, en el consejo no hay ningún volumen político, Francisco. Los concejales, y este consejo en particular, son concejales que miran mucho los textos jurídicos y en ese juego o lo que ha hecho Yunda es ganarles la mano siempre, porque cuando se criticaba el consejo, cuando había la mayoría correísta, también digamos, la respuesta que se recibía del consejo, y esto en general, es que no tenemos mayoría.
pero nunca hicieron política, nunca le mostraron a la ciudad lo que significaba, aunque no tuvieran mayoría, tener capacidad política, explicarle a la ciudad, crear una masa crítica, generar opinión, mostrar el norte de la ciudad, mostrar cuál era lo que Quito estaba perdiendo, teniendo un alcalde que en ese momento tenía una mayoría y que entraba en un completo inmovilismo, y la ciudad estaba en el inmovilismo. Y recuerdo a Luz Helena incluso exhortando al alcalde a que hiciera su trabajo, lo cual es generoso de su parte, pero es absolutamente improcedente desde el punto de vista político, porque exhortarle era como decirle: alcalde, por Dios, trabaje, alcalde, por Dios. O sea, era más una visión de exhortación que no una visión política. Este rato, Francisco, con lo que tenemos, evidentemente que las cosas están dadas, el Consejo le dio legitimidad al alcalde, entró en su juego, y en ese juego no estamos jugando un partido de vóley, Francisco. Cuando se juega un partido de vóley, la bola va de un lado y regresa. En esto es un juego de pelota vasca. El señor tiene un muro, le da lo que quiere y la pelota regresa siempre donde él, y él es el único que golpea la pelota. Este es un juego de pelota vasca lo que tenemos, no es un juego absolutamente de voleibol. Entonces, aquí no tenemos un contendor político, porque este es un tema político. Yo me pregunto, y en toda la intervención que hizo Luz Helena, solo aludió al tema penal. Y yo me pregunto, ¿por qué no aludió Luz Helena? Y te pregunto, ¿por qué no aludiste tú al tema del TCE? Porque el TCE tomó una decisión. Esa era la última autoridad en el tema administrativo político. Y aquí había dos lógicas. Había una lógica política y había una lógica jurídica. Y lo que hizo Yunda fue, no teniendo espacio político y administrativo, enredó todo el juego desde el punto de vista jurídico. Eso fue lo que hizo. Y el Consejo entró en ese juego. Y absolutamente ahora ya fueron a ver, en las redes se ha hablado del usurpador, ¿no es cierto? Y ayer lo que hicieron los concejales fue ir, dizque, a decirle lo que ya el alcalde sabe, pues no tenía que ir a ese espacio, porque ese espacio el señor no debía estar sentado donde está sentado. Entonces, hay una serie de incongruencias, y todo esto, Francisco, lleva a un punto. No hay una visión política en los concejales, y esa visión política es la que la gente está esperando, porque el otro juego, y como dijo Emilio, es muy posible que esto el lunes se vuelva a enredar. Y seguimos en el juego. Esto tiene que tener una solución política. ¿Por qué? Porque estamos en el Consejo es una institución política. No es una corte común y corriente, ¿no? Y Yunda jugó y sus abogados jugaron sobre todos esos temas. Y lamentablemente, cuando tenía que haber el quiebre entre lo político-administrativo y lo jurídico, pues el Consejo se compró la lógica de Yunda, y ahora pues ya están de cuerpo entero en esa lógica, cayeron en esa trampa. Sí, bueno, y ahí, Luz Helena, entonces esta telaraña tejida desde el inicio, respaldada por unos concejales del correísmo, algunos ya ahora ellos mismos reflexionan, esto de haber convocado para hoy a nombrar un vicealcalde, esto tenía y tiene todos estos vicios. ¿Cómo encontrar una solución política como plantea José Hernández? Usando la parte jurídica. Ya está en esto, solo nos toca esperar, Luz Helena, cómo incluso desde la fiscalización, cosa que lo han hecho, quizá no ha tenido la misma resonancia de los actos que ha manejado el exalcalde Yunda, pero esto no puede seguir así, Luz Helena. No puede seguir así. Yo acepto el análisis que hace José, probablemente la contundencia política del Consejo o de los concejales ha sido escasa, puede ser así. Sin embargo, creo que la posibilidad de una respuesta política estaba atada de manera irreversible a lo jurídico, y creo que por ahí también va la jugada del exalcalde Yunda, es decir, una acción política estaba
de todas maneras vinculada a la posibilidad de que jurídicamente estemos sujetos a un juicio penal. Y allá creo que es a donde quería llevarnos, para que todos entonces, al igual que él, seamos enjuiciados penalmente y la cancha se ensucie, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si es que somos respetuosos de la ley, nos guste o no nos guste, esa contundencia política que probablemente falta, tiene que tener en cuenta la realidad jurídica, tiene que tener en cuenta la realidad, o sea, ahí mi pregunta también es, y se la hago a Emilio, ¿qué tiene más peso? ¿Se puede decir tiene más peso lo que un juez constitucional diga versus lo que diga la justicia electoral? ¿Cómo se resuelve una situación de estas a la que hábilmente, mañosamente y probablemente de manera estratégica también el alcalde y sus abogados la utilizan? Ahora, cuando esto sale a la luz, el primero en decir yo no sabía, para variar, yo no sabía lo que firmé, mis abogados me llevaron hacia allá, yo tenía que defender mis derechos, etcétera, etcétera, y claro, es una maraña que es la que estamos. Yo no sé, yo tengo dudas de que sí, con toda la contundencia política que reclama José que falta, se hacía un acto de convocatoria a la ciudadanía para ingresar al despacho del alcalde, eso te exime de una realidad jurídica a la que estabas atado. Y eso también lo planteamos y lo analizamos. Probablemente el vicealcalde, que es abogado, le da el peso que él considera o que tiene este hecho. Y yo pero hay una presión, porque en principio el exalcalde Yunda quería llevar, y su gente quería llevar a un tema que no era con la legalidad, sino era una pugna entre Yunda y Guarderas, tanto que le reta y le dice, ¿por qué no viene acá al despacho? Que venga a despachar. Claro, que ven, o sea, nos vemos afuera y nos trompeamos. Exacto. Ahí gana él. Él tiene calle suficiente, Luz Helena. Pero Así esto es lo que decía el exalcalde Yunda, digamos, en este tema de ayer, que yo diría la inmensa mayoría lo vio penosamente, y la cadena aliada Teleamazonas nos trae este siguiente informe. Jorge, te llamo así porque en el tiempo que nos hemos conocido ese ha sido el trato familiar. Jorge. De acuerdo. ¿Qué haces aquí, Jorge? Aquí pues como todos los días sesionando. Tú ya no eres el alcalde. ¿Y tú qué haces aquí? Yo estoy en mi puesto de trabajo, Jorge, pero tú has de venir en bicicleta pues para prestarte acá la oficina para que te puedas duchar. No lo necesito. Ya estás conforme con el sueldo que te pagan, porque eso más dijiste que era irrisorio lo que te pagaban. Pero sabes, mi querido Jorge, que ese es el... Mi querido Juan Manuel. Mi querido Jorge, estoy en uso de la palabra. Sí, pero con respeto, vámonos con respeto, refiriéndonos, estimado Juan Manuel. Yo digo, Jorge, lo que Benito Juárez dijo. Yo recibo la remuneración que por ley me corresponde. Y verás lo que dijo el maestro Chuchilián, no le paren bola, me dijo al Juan Manuel. ¿Vas a hablar tú o voy a hablar yo? Pero con respeto, por favor, sin descalificaciones, sin esas ironías. Yo creo que debemos mantener lo que hasta aquí se ha venido haciendo. Bueno, adelante. Yo me planteo la pregunta, ¿qué hace aquí usted? Usted ya fue removido. El puesto siempre le quedó grande. Bueno, y este fue una parte dura. Después hay otra parte en la que interviene Luz Helena. Pero Luz Helena, te presto la ducha de mi oficina. El maestro Chuchilán dijo, no se puede. Ya, no. O sea, esto ya no se puede, Luz Helena. Así es, por eso nos levantamos y nos fuimos. Yo me levanté, yo dije, yo no puedo con esto. Probablemente fue un error averido. Yo personalmente, y me hago cargo de mi decisión, fui al consejo ayer porque consideré importante decirle a él y decir, como repito, a la ciudadanía y decirle a los jueces, tienen en sus manos el futuro de Quito y espero que no estén en las manos mañosas de quien quiere quedarse en el cargo a pesar de que ha sido removido. Y parece que
la ciudad le importa poco. Es doloroso lo que sucede. Yo creo que el proceso de remoción no es un tema para celebrar, es un tema durísimo para la ciudad, y creo que Yunda ha llegado muy lejos fomentando esta crisis sin precedentes, paralizando el desarrollo de Quito, paralizando su ejecución administrativa, tejiendo tramas que buscan polarizar, victimizarlo, a pesar de que se declara demócrata. Él ha dicho varias veces: me iré cuando la mayoría del Consejo me pida la renuncia, acataré el fallo del contencioso electoral y me iré a mis empresas. Pero también, como suele suceder, seguramente él no sabía que sus abogados tenían otro plan y que le hicieron firmar lo que se convirtió en esta acción de protección por violencia de género y una medida cautelar flash por pago de honorarios. O sea, no. Y los concejales también representamos aquí, fuimos elegidos para ser voz y para ser ojos de una gestión. O sea, vivimos en un Estado de Derecho que funciona para los vivísimos, funciona para los no tan vivísimos. Yo no pierdo la fe en la corrección y en el debido proceso, y acato eso, y por eso he seguido al pie de la letra la norma para removerlo, para defender a Quito, pero también un fallo que está vigente, y claro, que ahí penosamente está vigente. Le preguntemos a Emilio, ¿cuál puede más lo que decía Luz Helena, Emilio, el fallo de la justicia electoral o esta acción de protección o las medidas cautelares? ¿Corren frente al fallo del contencioso electoral una acción de protección, una medida cautelar? Hay que esperar esa resolución y claro, con la duda de que el lunes se le ocurra a una jueza, que puede ser, que será otra Domínguez o otro Verde Soto. ¿Qué nos puede pasar, Emilio? Y si es que esto realmente tiene base jurídica. Sí, Francisco, usted en nuestra última entrevista me dijo que no sea pesimista, y ahora yo le pido lo mismo: no seamos pesimistas, esperemos que el tema se solucione el día lunes y que tengamos una decisión respecto a las medidas cautelares del día lunes. Pero justamente en cuanto a la pregunta de Luz Helena de ¿qué pesa más? ¿El proceso de remoción y la decisión del Tribunal Contencioso Electoral o las decisiones constitucionales adoptadas por los jueces? Yo le diría que están a la par. ¿Por qué? Porque justamente el análisis que se ha hecho me parece el acertado. Habían dos formas de ver la situación actual de la ciudad y de la alcaldía. La primera era simplemente que Santiago Guarderas, con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, ya se posesione como alcalde. El problema es que eso hubiera incurrido en un incumplimiento de una decisión jurisdiccional, que nos guste o no, es una decisión de un juez de una medida cautelar constitucional. Eso hubiese provocado más victimización por parte de la contraparte y también eventuales procesos civiles, penales y de toda naturaleza. Entonces, me parece que la posición conservadora, que yo estoy de acuerdo, es esperar a que se revoque la medida cautelar. Una vez revocada la medida cautelar, yo considero que sí se puede posesionar Santiago Guarderas, porque efectivamente la apelación de la acción de protección que se encuentra en la Corte Provincial no tiene relación con la decisión del Pleno del Consejo Metropolitano de remoción del alcalde Yunda. Entonces, respondiendo a la pregunta, me parece que ha hecho bien Santiago Guarderas en no posesionarse hasta que se resuelva el entramado jurídico que gira en torno a la medida cautelar constitucional. Y también me parece bien, más allá de la discusión muy interesante de José de legitimar o no las actuaciones del señor Yunda en el Consejo Metropolitano, si es que no hubiesen ido los concejales, lamentablemente hubiesen ya incurrido en la falta que prevé el COTAD, y más allá de que hubiese sido muy difícil removerlos. Pero ya había otro incidente más. Ya habría otro incidente, y es darles más argumentos para que se siga incidentando este proceso de transición, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, efectivamente, yo creo que se ha hecho lo correcto desde el punto de vista jurídico, nos gusten o no, son decisiones jurisdiccionales, y como muy bien ha dicho Luz Helena,
son decisiones jurisdiccionales que deben ser cuestionadas a través de los mecanismos jurisdiccionales, que son justamente la revocatoria en un caso y la apelación en el otro. Lamentablemente, no hay mecanismos más eficaces que los mismos recursos que se establecen en la legislación para revertir estas decisiones que, insisto, nos gusten o no, se encuentran vigentes. Respecto al audio que acabamos de escuchar, es lamentable. Yo me teletransporto al Congreso de los años 80, a los años 90, y la verdad es que ese cruce de palabras, casi como una pelea de barrio, realmente es algo vergonzoso para una ciudad. Creo que tenemos que ver en contexto la situación actual de la ciudad, y como ciudadano lo puedo decir, la situación actual de la ciudad es de un abandono absoluto, los parques descuidados, las ciudades destruidas, proyectos inmobiliarios incluso cuestionados, y la verdad es que no se tiene una autoridad dentro de la ciudad. Del metro de Quito, que seguimos con problemas, vamos 3 administraciones y no se inaugura. Entonces, necesitamos resolver esta situación jurídica urgentemente para dar paso a la situación política, que el análisis muy acertado, decía hace un momento. Pero, Emilio, ahí viene una cosa. Yo le decía no sea pesimista en cuanto a que el país tenía futuro, pero usted me dice que crean estos jueces que han sido incluso suspendidos. Y muchos de ellos el día de ayer alzando la voz diciendo que se sienten presionados por la opinión pública, que se sienten presionados por sectores políticos. Y yo decía, ¿y para qué aceptan ser jueces si lo que les cuenta es lo que dicen las redes sociales o lo que dice la opinión pública? Los jueces no escuchen, no se pongan a pelear en las redes sociales, como suelen decir. No es así, pero hablan por las sentencias. No, sentencien y hablen y cuenten no sustanciando esas sentencias, Emilio. Los jueces tampoco pueden no mirar lo que pasa en el país, ¿o sí? De acuerdo, Francisco, los jueces, recordemos que también son seres humanos, no son máquinas que dictan sentencias y están sujetos a presiones, y no me refiero a presiones ilícitas, sino presiones lícitas, que son la ciudadanía, los medios de comunicación, ahora las redes sociales, y por supuesto que sienten esa presión. Ahora los jueces tienen que tener la garantía de su independencia interna y externa. Su independencia interna es frente al Consejo de la Judicatura, que como usted hacía el análisis hace un momento, de acuerdo a los medios de prensa, habría quizá alguna señal de que el Consejo de la Judicatura podría presionar. Justamente para eso está la independencia interna de la función judicial, que les garantiza que ellos puedan dictar sus sentencias apartados de las decisiones del Consejo de la Judicatura, y la independencia externa, que es frente a los otros poderes del Estado y también de la ciudadanía. Recordemos que, como usted muy bien dice, los jueces se legitiman a través de sus decisiones y hablan a través de sus decisiones. Yo creo que está mal que los jueces salgan a dar ruedas de prensa cuando dictan una sentencia a favor o en contra de un determinado caso. Los jueces tienen que hablar a través de sus decisiones. En este caso ha habido varios cuestionamientos de los jueces, quizá no por la decisión, sino por el proceso que se siguió antes de que se adopte la decisión. Sin embargo, eso es un tema que está sujeto a la investigación correspondiente, y nuevamente ratifico que esperamos que se tomen las mejores decisiones dentro de estos procesos, porque la ciudad ya no da más. Y la apelación, por ejemplo, de la acción de protección no está sujeto a un proceso cronológico de resolución. Eso quiere decir que la Corte Provincial puede dictar una sentencia inmediatamente respecto a la acción de protección, debido a la conmoción social que este caso está generando en la ciudad de Quito. Y esa es también una responsabilidad de los jueces. José, sí, esto le ha llevado al Consejo, a la ciudad, a esta telaraña, a este entramado jurídico que le permite al señor Yunda seguir yendo a la oficina, no seguir siendo alcalde, yendo a la oficina y no sé qué está arreglando o qué tiempo se está tomando. Y los jueces están tomando su tiempo, generan... El Consejo tiene también sus propios recelos. Luz Helena ha dicho, sí, yo admito que puede ser también una debilidad política, pero están peleando, diríamos, con una cancha inclinada, y eso se siente o no. Y lo que dice Emilio, ¿no? O sea, sí hay un tema jurídico que podría traernos conflictos a posteriori, y además uno diría, ya no. Lo único, me olvidé decirle a Emilio, no, el Congreso de los 80
es distinto a los de los 95, cuando se peleaban a golpes. Los de los 80, yo diría, ojalá pudiésemos volver a tener un congreso como el de los 80. Perdón, yo soy fanático de los congresos, no de estas asambleas, de los congresos sí. Perdón, José. A ver, Francisco, yo arranqué diciendo en la anterior intervención que ahorita ya no hay cómo llorar sino llorar sobre la leche derramada. ¿Por qué? Porque el Consejo es el que ha propiciado todo lo que estamos viendo. Me causa, y Mariel y Luz Helena lo sabe, que me ha causado siempre una gran inquietud esta visión leguleya que hay en el Consejo. O sea, los concejales dan la impresión que eso es como una escuela de derecho y no es un consejo político. Cuando no hay acción política. Yo no he dicho, y nadie está pensando, yo no he dicho que la acción política implicara meterse a la fuerza a una oficina, sacar a patadas al señor Yunda. Yo no he dicho eso. Nadie está pensando en eso. Entonces, hacer falsos dilemas no ayuda a entender por qué el Consejo tiene un déficit político absolutamente asombroso. Asombroso. Yo pregunto, el Consejo Municipal ha salido a decirle a la ciudad ¿cuánta plata ha gastado el señor Yunda? ¿Cómo la ha gastado? ¿Cómo la ciudad tiene problemas con la basura? Pero a decírselo en grande, a decírselo en forma consistente, a mostrarle lo que significa que este señor siga ahí sentado. O el Consejo ha hecho una cosa que es inverosímil, contar votos en toda la primera parte del señor Yunda, decirles que no tenemos los votos. Entonces uno se pregunta si, como Luz Helena dice, estamos en un Estado de Derecho que funciona para los vivos, la estoy citando textualmente, la pregunta es, ¿qué hacen políticamente para que eso cambie? Entonces aquí hay un enorme déficit político, Francisco. Todo se ha jugado sobre una cancha que es la cancha que puso Yunda, que reitero, no es de vóley. Él les puso de muro y empezó a golpearles y la pelota regresa y vuelve y les da. Y ellos están ahí absolutamente inermes. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las acciones políticas que ha tomado este Consejo? ¿Cuántas veces ha salido en forma consistente, en forma masiva, generando opinión pública, mostrándole a la ciudad lo que ellos tienen en carpeta o lo que la ciudad no ha hecho y cuáles son los costos de todo este juego y toda esta maraña política del señor Yunda? Entonces siempre salen a explicar que hay un problema, que en alguna parte les van a meter juicio penal. Bueno, que les metan pues, que les metan juicio penal. Es que si no se juegan políticamente, a ver, ¿cómo vamos a hacer la parte de las cosas? Todo está en el campo jurídico. Entonces, reitero, si Luz Helena es consciente que esto funciona para los vivos y están absolutamente sometidos a esa lógica jurídica, la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Pero, hay que esperar que los jueces José, hagan. Sí, a este punto ya. ¿Por qué? Por una razón sencilla, Francisco. En este punto, los concejales absolutamente declinaron su esencia profunda, que es ser políticos, y se convirtieron en unos, José, no sé cómo decirles. José, perdón, pero sí sería injusto no reconocer que las cosas que también han ido saliendo del Consejo ha sido por los concejales, que han tenido también una agenda política. La propia Luz Helena, el propio vicealcalde, que presentaron denuncias, que han usado los informes de la Contraloría, quizá no con la contundencia que se debió, porque el alcalde les ha llevado, y en eso el exalcalde ha sido, yo diría, muy hábil. Pero sí, este es un consejo que estaba, lo que nos está pasando, que estaba muy disperso y que cada uno quiso comenzar a jugar su papel y no querer involucrarse políticamente en grupo. Cuando ya se deciden, consiguen la remoción del alcalde y claro, y el alcalde removido arma este entramado jurídico
el origen es más atrás, incluso diría José. La dureza con la que haces siempre el análisis es así, pero los momentos políticos también no jugaban a favor de ese consejo disperso, José. Francisco, la pregunta que yo hago es, en el momento en que estaba la mayoría correísta, ¿cuál fue la actitud de los concejales que no eran correístas y que se daban cuenta de que Quito iba mal? ¿Cuál fue la actitud? ¿Crearon una corriente de opinión? No. ¿Llamaron a la opinión en alguna parte? ¿Hicieron algún foro? ¿Fueron conjuntamente a los medios a denunciar algo que era, no hablo de las tendencias políticas, hablo de lo que era Quito, de lo que era la agenda de Quito? ¿Hicieron algo, Francisco? No, o sea, no. Es decir, bueno, tú dices personalmente, en el caso de las vacunas, Luz Helena lo hizo, enhorabuena, ¿no? Otros lo hicimos también en otros campos, pero el tema de fondo es que se compraron la viveza, cayeron en la viveza del señor Yunda, ¿no? Y estamos en eso, Francisco. Ahora ya Emilio dice, bueno, hay que esperar, bueno, pues sí, ya que qué más queda, ya no estamos queda viernes, veremos a ver qué hay el lunes, pero lo que yo digo es, todo el proceso, todo lo que ha perdido Quito, ¿no? Cuando la ciudad no se interesa a lo que pasa en el consejo, es que quizás los concejales que están nombrados, designados, votados por la ciudad para que se ocupen ellos de la ciudad, no han comunicado, no han hecho acción política y se han cruzado básicamente en este caso de brazos. Yo no he oído al señor Guarderas una posición política. Todo ha sido jurídico. Es decir, es como si estuviera en la cátedra de la Universidad Católica todavía dando clases. Sí. Pero el Consejo no es una facultad, es una instancia política. Y tienes en eso razón también. Yo quiero agradecer a Luz Helena Coloma, concejal de Quito, a José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y al doctor Emilio Suárez. Emilio, muchas gracias. José, muchas gracias. Luz Helena, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a esto ustedes. Encontraremos el día lunes una respuesta, teniendo ya no el pesimismo de la vez anterior que decía Emilio, sino con entusiasmo y pidiendo que las autoridades de la justicia también tengan en cuenta lo que pasa en la ciudad. Gracias, Luz Helena. Gracias también. Buen día. Gracias, José. Gracias, Emilio. Un gusto saludarles. Gracias, Francisco. Gracias a todos. Estamos terminando con esto la revista de opinión. Luego de este corte regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! Vacaciones en Cancún. Me interesa. Una tele de 55 pulgadas.